Hablar con Gustavo Irales es hacer un viaje por la historia reciente de México, por esos pasajes de la política y la lucha social que no terminan de cerrar y cuya herida, de tan viva, es todavía motivo de polémica. Gustavo Irales es un luchador social. Lo fue de manera radical, pues no solo fundó la Liga 23 de septiembre, sino que fue identificado como uno de los principales dirigentes. Ese capítulo lo pagó con varios años en la cárcel, pero su lucha no paró ahí. Decidido en el cambio social, experimentó otras formas de transformación. Al cabo de los años, solo él sabe si la factura queda saldada o le queda un saldo. Por eso, mi encuentro de hoy con Gustavo Irales. ¿Cómo está? Qué gusto estar de vuelta aquí en una entrevista de encuentros con usted. Hoy estoy especialmente emocionado porque hoy tendré la oportunidad de platicar con un personaje que conoce de cerca, de dentro, con una perspectiva amplia, lo que ha sido nuestro país en los últimos años y que tiene mucho que contarnos sobre lo que podría ser nuestro país en los próximos años. Es por eso que me da mucho gusto saludar, agradecerle que nos reciba en su casa, Gustavo Irales Morán. Gustavo, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, ya iremos hablando de tu historia para que la gente te vaya conociendo. Pero voy a empezar diciendo que Gustavo ha sido un hombre que ha luchado por lo que ha creído que este debe ser un mejor país. Y tú veme corrigiendo si yo cometo errores. Y ha pensado siempre que un camino de izquierda en este país podría tener un éxito. Ahora, ¿qué izquierdas y de qué maneras? Yo empezaría, Gustavo, por pedirte que me dijeras, hoy estamos viviendo el segundo periodo de un gobierno de izquierda que es Morena, pero yo tengo que empezar por preguntarte, ¿es esta la izquierda por la que tú tantos años luchaste, por la que incluso fuiste preso, ¿no? Hay que decirlo, en sus épocas más radicales, muy iniciales de su vida política, que no lo definen como tal, pero que plasman hasta dónde es posible llegar? Gustavo incluso fue parte de movimientos guerrilleros violentos. Eso es solo un momento de tu vida. Ahorita hablaremos de ello y de tus otros momentos, pero tú que has luchado toda tu vida en la izquierda, Gustavo, ¿es esta la izquierda que esperaba México? ¿Es esta la izquierda que necesitábamos para tener un nuevo panorama en nuestro país? Pues mira, yo empezaría diciéndote que no me reconozco en esta izquierda. Uh-huh. Por varias razones. La principal es que creo yo que es una izquierda muy autoritaria. Primero. Segundo, que es una izquierda que no atiende a fondo las causas de la izquierda, es decir, la pobreza, la desigualdad, muchas cuestiones que ataca pero cosméticamente. Uh-huh. Yo creo que los apoyos sociales, los programas sociales son buenos, pero no creo que sean suficientes para cambiar cualitativamente la situación de las mayorías del país, ¿no? Y creo que se ha visto muy corta, por ejemplo, al rechazar enfáticamente la posibilidad de una reforma fiscal, ¿no? Claro. Entre muchas otras cosas. Pero además es una izquierda que, ¿cómo te diré? Tiene cierta devoción por los mitos, por los caudillos, uh-huh, por cierta izquierda latinoamericana que a mí cuando menos no me identifico para nada con ellos, ¿verdad? Yo no tengo ningún punto de empatía ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con Venezuela, para decirlo. Y fíjate qué interesante, Gustavo, porque iniciabas diciendo, ¿te parece esta izquierda una izquierda autoritaria? Y entiendo por tu propia biografía que ahí empezó tu carrera política, ahí empezó tu despertar hacia un cambio en México. Estamos hablando de que tú iniciaste a participar en la política cuando el régimen era un régimen absolutamente autoritario. Solo así se explica, yo se lo comento, ahorita nos lo va a platicar Gustavo, pero a ver, en momentos en los que América Latina se dividía, se enfrentaba unos con otros,
estamos hablando de plena Guerra Fría, ¿no? Surgen en México también movimientos radicales como la Liga 23 de Septiembre, a la que tú perteneciste, a la que te llevó, por cierto, a la cárcel 7 años, ¿no? Casi 7 años. Casi 7 años. Luego sales de eso y dices, no es esta la lucha, ¿no? No necesariamente esta es la lucha que yo quiero dar. Y junto con un grupo muy prominente, del que también ya estaremos hablando, fundas el Partido Comunista, ¿no? Te integras al Partido Comunista Mexicano y de ahí dan otra lucha. Es decir, el autoritarismo ha estado frente a ti en toda tu lucha política, Gustavo. Y hoy te lo vuelves a topar, pero con otra careta. Así es. Y pues la verdad es que aquel autoritarismo no me gustaba para nada, tan no me gustaba que cuando se expresó en sus formas más aberrantes como la represión, la persecución, la cárcel, el asesinato, pues bastantes, iba a decir muchos, pero cuando menos bastantes compañeros que ya veníamos de la izquierda, porque yo no ingresé a la izquierda en la Liga, no, yo venía de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, y muchos que veníamos de esa corriente rompimos con el Partido Comunista para formar los grupos que luego dieron origen a la Liga. O sea que... En ese momento, vamos a ese momento de tu historia, Gustavo, ¿en ese momento se veía como una buena idea radicalizarse hacia esos grupos? No es que creyéramos que fuera buena, sino que creíamos que la historia nos había colocado en una situación en la que teníamos que definirnos y que seguir militando, por ejemplo, en el Partido Comunista era de algún modo escoger el camino blando. Institucional. Que no enfrentaba al régimen como había que enfrentarlo después de las represiones del 2 de octubre y del 10 de junio, cuando menos, ¿no? Cuando menos. Entonces, no es que creyéramos que fuera un camino abierto, ni mucho menos, pero creíamos que era un camino necesario, ¿no? Y evidentemente nos equivocamos, pero nos equivocamos pues intentándolo, ¿no? Bueno, se equivocó la historia, ¿no? O sea, digo, porque al final estos grupos guerrilleros pues tampoco tuvieron una... y los latinoamericanos tuvieron una historia, ¿no? Que al final no... Pero era la lucha que había que dar. Bueno, pues era la lucha del tiempo. ¿Qué pasa, Gustavo, cuando... ¿Tú cuántos años tenías? En ese momento de tu historia que estamos relatando eras... 24, entre 24 y 27. Mira, yo cumplí 25 años en 1970. 25 años y estabas en la cárcel. No. Todavía no. No, yo entré a la cárcel 3 años después, en agosto del 73. No, te refiero al 70 porque el 70 rompimos con el Partido Comunista. Ese fue el momento. Sí, y nos fuimos no a la guerrilla, sino a la clandestinidad, que era el paso previo a la guerrilla. Y empezamos a hacer acciones y a construir infraestructura. Y 3 años después de la ruptura con el Partido Comunista, o 2 años y medio después, fundamos la Liga Comunista 23 de septiembre en Guadalajara. ¿Y por qué fuiste a la cárcel? ¿Por qué te agarraron? Por pendejo. Pues sí, no, yo supongo que sí. No, pues, pero en el expediente no aparece. No, pues, en el expediente parece que me detuvieron en Monterrey, cuando realmente me detuvieron entre Mazatlán y Culiacán. Nosotros veníamos un cuate mío y yo veníamos de una reunión de la Liga en Mazatlán. Íbamos a Culiacán porque ahí vivíamos y en el camino el carro se descompuso. Ah, qué mala suerte. Y era de noche. Y quien llegó a auxiliarnos era una patrulla de la Judicial de Sinaloa. Mala. Pues ahí mejor no me ayudes. No me ayudes. No, pues ahí empezó el viacrucis el viacrucis consabido. Nos agarran con documentos, nos agarran con armas. Y desde el principio ellos se dan cuenta que éramos subversivos, ¿no? Claro. Y empiezan a madrearnos, a golpearnos, pues. Y ese día y el día siguiente siguieron y como al mediodía llegó la Dirección Federal de Seguridad. La temidísima. Pero de ahí. Ah, ok, la local. Sí, o sea, los destacamentados ahí. Y entonces ellos ya nos empiezan a dar más duro y con mejores preguntas. Pero todavía no sabían qué preguntar, sino hasta que nos traen acá a México, ¿no? Y aquí sí sabían qué preguntar. No, pues aquí nos reciben a Sararo.
Imagínate si sabían o no sabían. Y eso lo he contado 10,000 veces, ¿no? Que me quitan la venda, veo un desplegado de gentes todos finamente vestidos y olorosos a lociones, las luces, y un tipo no muy alto, fornido, blanco, de ojos claros, hacia adelante y me dice: luchar, fracasar, volver a luchar y volver a fracasar, y así hasta la victoria final, Mao Zedong. Así que ya sabes cómo es. Y ya me empieza a tirar el rollo de que tengo que decirles quién soy para poder sobrevivir y ir a la cárcel y en algún momento dado reintegrarme a la lucha, ¿no? Y entonces me pregunta que quién soy, me niego a contestarle, me cuenta hasta 10, me da unos caratazos, y la siguiente vez que me va a dar caratazos digo: no soy fulano. Ya, ahí muere. Ya con eso tengo para empezar a platicar. Sí, para decir cómo me llamo, olvídate. Pues, ya te imaginarás, de ahí, toda esa como unas 3 horas después de eso fue de tortura y de posito, ¿no? Sí. Golpes y posito. Al siguiente día nos llevaron a caballerizas de la policía de montada del Distrito Federal. Para darnos el mismo posito, pero más profesional, porque nos amarraban a una tabla, y entonces amarrados nos metían de cabeza donde bebían los caballos, ¿no? Y ahí pues era muy difícil que te zafaras porque estabas amarrado. Pues no, ¿cómo? Y entonces se me infectó un oído, y después de ahí me llevaron, no sé si te interesa eso. Sí, por supuesto. Me llevaron con el director federal de seguridad, que era el capitán Luis de la Barreda, Moreno. Eso me va a llevar al rato a otro punto, donde me peleé con Luis Raúl, porque escribí un libro en la CNDH donde yo tuve una polémica muy fuerte con Luis de la Barreda. Claro, que estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque él defendía a su papá. Pero si yo lo vivía, a su papá. Sí, a ti no te cuentan eso. No me cuentan. Y entonces escribí un libro en la CNDH sobre todo eso. Por ahí tengo un ejemplar sobre esas peleas. Y Luis Raúl, que yo lo estimo mucho, que es muy cuate mío, pues se hizo loco con el libro. Con decirte que se editaron 1,000 ejemplares del libro. Y cuando yo pedí 20 que me los vendieran para repartir entre mis cuates, me dijeron que ya se habían acabado. O sea, hasta para ti. Bueno, pero a ver, regresemos, Gustavo. Regresemos a ese, sí, porque ahorita vamos a ir dando brincos. Regresamos con Luis de la Barreda, sí, papá. Entonces me llevan con él, me empieza a interrogar, yo traigo una infección del oído por los pocitos. No puedo ni hablar, me manda con un médico militar ahí, supongo que militar, no sé, de la Dirección Federal de Seguridad, el cual me inyecta, me recupero, pero ya no sigue el interrogatorio, sino hasta el otro día. Bueno, por lo menos tuviste unas horas de tranquilidad. Sí. Pero además el capitán no era de golpes, él era de puras preguntas. Sí, porque sabía que si no era con él, era con otros. Así es fácil. Entonces, y ya de ahí nos dejan que se nos quiten un poco las huellas de la tortura, y a mi compa lo mandan a Lecumberri y a mí me llevan a Monterrey. ¿Y sabes quién me lleva a Monterrey? ¿Quién? Nazar. No. ¿Sí? Mira. Hay un montón de anécdotas que contar, pero no te voy a aburrir con eso. No me aburres, es una historia interesantísima. Es que al final todo esto es muy importante, Gustavo, porque lo que queremos es entender y que el auditorio entienda con quién estoy hablando. Con un hombre que, por sus ideas, por su convicción de que las cosas tienen que cambiar, ha puesto hasta su vida en peligro. Porque es muy fácil hoy tener debates de café. Hoy es muy fácil, todo el mundo dice, pero a mí me emociona mucho estar frente a una persona que, por las causas que fueran, hoy yo tampoco pensaría que la causa armada de nada es la correcta. Ahorita nos dices cómo es que llegaste a la conclusión de que no era el camino, pero me emociona mucho estar frente a un hombre con convicciones, con ideas, que además no solo se las queda para platicarlas en el café con sus amigos, sino que las hace su forma de vivir y de ver el mundo. Por eso sí es muy importante seguir tu historia para llegar al momento actual y entender
cómo luchadores como tú, que vienen desde muy atrás pidiendo un cambio en el país, hoy, regreso a tu frase, no se ven reflejados en eso, en esta izquierda que hoy nos gobierna. Volvamos a ese punto entonces. Exactamente cuál. Pues cuando ya estás llegando al penal en Monterrey. Sí, mira, la verdad es que después de estos escarceos, después de la tortura en serio y después de que nos dejaron descansar, ya no hubo más tortura, pero me llevan al penal de Topo Chico, donde ya había otros compañeros de los grupos guerrilleros que se habían formado ahí en Monterrey, y a los cuales yo conocía, no a todos, pero a algunos. Y entonces me meten y todo, y entonces pasa lo de Garzazada, y no, hombre, cállate la boca, pues. Que aquí es importante decirlo, cuando asesinan a Garzazada, tú estás preso. Sí. Tú ahí no tienes nada que ver. No tuve nada que ver. ¿Y cómo ves que cuando entró en la primera legislatura del gobierno de López Obrador, hubo una iniciativa para poner en letras de oro en el Congreso Liga 23 de septiembre? Exagerado. No creo que fuera prudente ni conducente. No, era una provocación. Era una provocación, ¿verdad? No, eso no se vale. Bueno, ¿cómo te diré? Se vale plantearlo, lo que no se vale es aprobarlo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo único que te quiero comentar de esta estancia de cuando llegué a Topo Chico es que libré lo de Garzazada. Libré lo de Garzazada porque cuando me llevaron los guerrilleros muertos en el intento de secuestro, me dijeron, ¿quiénes son? ¿Tú los conoces? Y dije, no los conozco. ¿Tú los viste? O sea, ¿tú viste los cuerpos? Me llevaron los ¿Te los llevaron? Los metieron en la caja de un camión de redilas y me subieron a mí para que los identificara. Y yo me negué a identificarlos, y yo supongo... Pero sí sabías quién eras. Uno. Sí. Pero yo me negué porque dije, si digo que lo conozco, no voy a sobrevivir. Estaban desatados, no había manera. Y tal vez ni la familia de ese, ¿no? No. Entonces no había contención si no daba yo motivo, pero si daba un motivo, se acabó. Ahí se acabó, ¿no? Y entonces me regresaron a mi celda, ¿no? Y no pasó nada. Sacaron a todos los demás guerrilleros. A todos les dijeron quiénes son. Pero el único que lo conocía, a uno de ellos, porque estaba en mi zona en Sinaloa, era Y yo lo había mandado, porque me dijeron, mándanos a este. Pero yo lo mandé, pero yo ni sabía qué onda, ¿no? Ay, caray. O sea, suponía que era para algo. Claro, pero no sabía qué. Porque, por favor, no íbamos a decir, vamos a secuestrar a Garzazada. Sí. Mándanos a alguien que quiera secuestrar. Mándanos a alguien bueno. Exacto. No, a mí me dijeron, mándanos a fulano, y yo lo mandé. Ya. Porque yo era el responsable de Sinaloa en ese tiempo de la liga. Ok. Bueno, y entonces me la salvé esa. Pero como 20 días después, o un mes después, la liga secuestra a Ignacio Aranguren en Guadalajara. Claro. Y a un cónsul británico, Williams, o no sé cómo se llamaba. Bueno, ahí no la salvé. Fueron por mí derechito, picana, golpes, tracata. ¿Otra vez Pocito? Ya no Pocito. No, ahí no había donde. ya no había donde. A menos que me metieran al excusado, ¿verdad? No, ahí picana. Y esa no me habían dado a mí. Ahí conocí la tortura eléctrica. Y y que querían que les diera el nombre del jefe de la liga. Pues ya se los dije. ¿Quién? Me dijeron. Oseas. ¿Cómo que Oseas? Sí, Oseas. ¿Y quién es Oseas? Pues ahí lo tienen ustedes. Y ya. Ignacio Salas Obregón. Y ya me dejaron en paz. No me volvieron a torturar en los casi 7 años que estuve allá. Fue la última vez. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la vida de un preso político? 7 años ahí. Ya dejamos atrás las torturas, que bueno, eso está claro. De repente dicen, pues ahí te vas a quedar. ¿Y qué pasa por tu mente? Y dices, bueno, ¿y aquí me quedaría el resto de mi vida? ¿Qué va a pasar de mí? ¿A qué voy a hacer? Me pasó por la cabeza. Me sentenciaron a 46 años de cárcel. Y después me bajaron a 41. Bueno, bendito, qué hombre, qué gente, sí, muy sensibles, ¿no? Sí, qué bueno. Pero el caso es que por el año 76, yo ya tenía 3 años en la cárcel, empieza a manejarse el rollo de una posibilidad de amnistía para los presos de la guerrilla. Y yo
tenía como un año que había empezado a discutir con mis compañeros de dentro, pero no solo de dentro, sino de fuera de la cárcel. Antes, Gustavo, ¿hacían grupos, o sea, les dejaban hacer grupos de intercambio de ideas, de debate político ahí al interior? Sí, nos dejaban, pero nos descubrieron que estábamos preparando un intento de fuga y se acabaron los grupos. Y nos mandaron castigados a las crujías de castigo, ¿no? No estaban seguros, pero sospechaban que queríamos fugar. ¿Y si querían fugarse? Sí. Bueno. Y entonces se acabaron los grupos de discusión, pero yo desde el año 74, desde fines de 74, cuando cayeron otros compañeros de la liga y que nos llevaron la última información sobre lo que estaba pasando en la liga, cuando me dijeron lo que había pasado, yo dije, esta madre ya no va más. No da para más. ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, yo no puedo seguir con la liga, esto no es el camino que debo seguir? Cuando llegan estos compañeros, sobre todo Miguel Torres Enríquez, y nos cuentan lo que estaba pasando afuera y nos dicen, la liga es un desmadre, después de la caída de Ignacio Salas Obregón, todos fraccionaron los grupos, cada quien se nombró heredero. Un poco lo de los cárteles ahora, ¿no? Sí. Ándale. ¿No? Como los cárteles. Agarran a un capo y todos son capitos, ¿no? Así es. Y entonces, cuando esto ocurre, yo dije, no, mi madre. Y entonces Rosalvina Garavito, que tú lo has Ajá, conocido, claro, manda una carta al penal. Ella estaba también afuera, como en libertad condicional, ¿no? Diciendo que hay que empezar a discutir las cuestiones de la liga y de la lucha armada. Y yo le tomo la palabra y le contesto, sí, esto no, esto sí, esto no. Y ese documento es el primero de un libro que yo saqué en el año 76, que me dictó el Partido Comunista, que se llamaba La Liga Comunista 23 de septiembre, Orígenes y Naufragio. O sea que yo ya la dabas por... Puta, los que andaban todavía afuera se dieron una encabronada, me acusaron de traidor, de vendido y de que se las iba a pagar. O sea que tú estabas en el peor de los escenarios, sí, con el gobierno encima y con los excompañeros encima. El gobierno ya no estaba tan encima, te voy a decir por qué. Porque en ese tiempo se dio la campaña de Campa. Y la campaña de Campa buscaba, entre otras cosas, el registro legal del Partido Comunista, pero también la amnistía para los presos de la guerrilla, la presentación de los desaparecidos, como mecanismos para abrir el espacio político. Ahí estamos hablando de qué presidente gobernaba México. López Portillo acababa de entrar. No había entrado, él iba a entrar. Estaba terminando Echeverría, sí, que bueno, pues por su participación en la represión es más que documentada, ¿no? Sí, hasta el bote fue a dar. Exacto. Y entonces empieza López Portillo y se abre una luz de diálogo. Sí, porque cuando él entra, él dice que quiere abrir el espacio y que incluso se conduele de los desesperados por la impotencia, sea por nosotros. Bueno. Él nos pone el título retórico que quiere, pero ahí veíamos una luz. Okay. Pero fíjate, del momento de la luz al momento que yo salí, pasaron 4 años. 4 años. Pero casi todo su sexenio. Sí, pero para otros de mis compañeros empezaron a salir al año siguiente, o sea, el 77. ¿Y por qué a ti te castigaron tanto? Porque el Grupo Monterrey me tenía en la mira. El Grupo Monterrey suponía, sin saberlo, por chismes y por el papel del periódico El Norte, que yo, fíjate lo que decían los cabrones, que yo operé desde la cárcel el intento de secuestro de Garzazada. Ándale. Pero ¿cómo si acababa de llegar y estaba todo abrumado? Claro, estaba. Fíjate, yo no tenía ninguna comunicación con el exterior cuando llegué. Mis cuates sí tenían, pues, su familia, etcétera, pero yo no. ¿Cómo iba a operar? Y además tenía una semana en el bote cuando pasó eso. Todo eso lo cuento en mi libro de Memoria de la Guerra de los Justos, que anda por ahí. No, pero no nos distraigamos, Ahorita lo buscamos. El punto es que
el año 76 yo empiezo a escribir y uno de los artículos, era un ensayo que se llamaba Carta Campa. Yo me solidarizaba con la campaña junto con otros compañeros y apoyaba sus demandas, entre otras la de libertad de los presos. Bueno, empezando por ahí, empecemos por ahí. Por cierto, muchos de los que andaban todavía en la clandestinidad dijeron, no, pues si querías libertad de los presos políticos para que te dejaran salir de la cárcel. Pues claro, cabrones. Pues, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Que me quedara aquí todo el tiempo. Oye, bueno, el caso es que ahí fue como yo y otros compañeros nos rompimos con la lucha armada y nos fuimos reincorporando a la discusión política que se daba dentro de la izquierda. De cara a tener un partido, o sea, que el partido fuera reconocido. Y de la cárcel, el Partido Comunista ya tenía registro y tenía diputados, porque en las elecciones del 79, yo salgo en el 80 y me reintegro al Partido Comunista, porque yo había sido del Partido Comunista antes de todo el desmadre, ¿no? Y entonces me hago funcionario, operador del partido, era cuadro de organización, por decir algo, pero cometí el error, que no es error, pero hasta cierto punto sí, de que en la lucha interna del partido yo me adherí a los renovadores, mientras que el poder estaba de parte de los dignos, ¿no? Claro. Y perdimos. Ya desde entonces la izquierda tenía grupos No, y después se puso mucho peor. Pero déjame hacer una pausa ahí. A ver, situémonos en estos 4 años en los que estás en la cárcel, en los que ya hay una luz, ya empiezan a decir que los presos políticos, que, ¿no? Sí. Dices, híjole, sí, ya que le den libertad a los presos políticos, y yo me formo hasta adelante, ¿no? O me formo. No, yo no me formaba hasta adelante, yo sabía que mi caso era de los más pesados, pero estoy formado. Estoy formado, hay que me toque. Ok, pero vamos al mundo de las ideas y de los ideales. En ese momento tú estás en la cárcel, tienes comunicación, hablas con tus compañeros, antes de que los agarren en la movida que se quieren fugar. Eso fue 2 años antes de cuando ya nos abrimos a la comunicación. Al diálogo. Al diálogo con el Partido Comunista, okay, con los trotskistas, con estos, con los otros. Y yo ahí quiero, ¿cuáles eran, Gustavo, en ese momento los ideales que te mantenían vivo? Tú estabas en la cárcel, eras muy joven, estabas encarcelado, tu juventud se iba ahí porque además tu escenario eran 40 y tantos años de cárcel. Ya no, en ese momento ya no. Ahí ya no. Bueno, pero igual estabas en la cárcel, ¿no? No sabías qué iba a pasar. ¿Cuáles eran los ideales que te movían? ¿Qué era lo que en ese momento decías, no importa, es justo lo que yo estoy pidiendo y yo voy a ser firme porque esto es lo que yo necesito? Pues los ideales eran básicamente los mismos de antes de la radicalización. O sea, por ejemplo, antes de la radicalización, el Partido Comunista Mexicano era un partido muy abierto. Eso era un partido que estuvo en contra de la invasión soviética a Checoslovaquia. Era un partido que estuvo en contra de la invasión rusa a Afganistán. Bueno, eso años después, ¿no? Pero era muy abierto, había mucha discusión. ¿Estaban ahí en Monterrey 50? Sí, sí. Todavía no, eso fue después. Estaban en Monterrey, pero no en 50. En un edificio que estaba como 2 cuadras para atrás, que está enfrente, está en Monterrey, Zacatecas. Ok. Y todavía creo que lo siguen utilizando los del PRD. Monterrey 50 lo compró Pablo unos años después. Ok. Y ya no era Partido Comunista, ya no. Era PRD o algo así. Pero a ver, volvamos a las ideas. Porque yo lo que quiero contrastar entre estas ideas que tú tenías, por las cuales tú y mucha gente estuvo dispuesta incluso a dar su vida, que costó muchas vidas de uno y de otro bando, ¿qué tan vigentes son hoy en día esas mismas ideas de cambio? Pues yo creo que siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, la lucha contra la injusticia, la lucha contra la discriminación, la lucha contra la explotación, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la inequidad, la lucha contra que haya pocos ricos y muchos pobres, la lucha contra el autoritarismo, la lucha por las libertades democráticas y las libertades civiles. Yo en 1976, ya estando en el PESUM, en
en un seminario que se convocó para discutir hacia dónde dirigirnos, yo dije que ya bastaba de hacerle al loco con ideas comunistas, o sea, digamos, rígidas, y que tendríamos que ir otra vez a las raíces, y que las raíces eran las consignas de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Y Zambrano fue de los que más me criticaron. Ah, sí, mira. Bueno, estábamos hablando de 1976, Sí. ¿no? 76 no, 86. 86. Sí. Pero a ver, retrocedamos un poco en el tiempo para seguir platicando la historia. Un día tú estás en la cárcel y ¿cómo te avisan que ya vas para afuera? Bueno, mira, un año antes de que yo saliera había salido Escamilla Lira, no me acuerdo cómo se llama. Escamilla Lira, bueno, como se llama, sí, de Monterrey. Y él estaba por los mismos delitos que estaba yo, por los mismos exactamente, pero salió en el 79. Uh-huh. Entonces, yo estaba seguro que si él había salido y estábamos por los mismos delitos, yo tenía que salir en algún momento, posiblemente fuera el año siguiente. Y entonces, de repente un día, y yo sabía que el Partido Comunista se estaba moviendo para eso, en libertad, ¿no? Y entonces un día llega a la cárcel Celso Garza, que era un viejo camarada de la Juventud Comunista, pero él ya no estaba en el partido, pero viene a hablarme en nombre del gobernador. ¿Y tú sabes quién era el gobernador? No. Alfonso Martínez Domingo. Ah, pues no más. Y me dice: oye, Gustavo, vengo de parte del gobernador a decirte que vas a salir, pero no la desparrames, todo tiene que ser muy discreto porque los señores del capital se van a dar una encabronada. Sí, porque además seguían con la idea que tú habías estado involucrado. Pues ponle que ya no tanto, pero seguía siendo una fijación para ellos mi persona. Uh-huh. Y cuando se funda el PRD después de las elecciones del 88, sí, yo ya no entro, porque no me gusta el giro que toma el partido. Antes de eso, espérame, Gustavo. Tú te incorporas de manera formal a trabajar en el Partido Comunista, luego en el PSUM y luego en el PRD. En el PS. En el PMS. Y está bien, tú eres un cuadro profesional ahí, tienes un ingreso y demás. Pero lo que nos dice la historia negra de este país es que siempre a personajes como a ti te andaban vigilando y te andaban siguiendo y tus teléfonos intervenidos, ¿eso es cierto? No, ¿Ni antes te pelaron o qué? Pues es que yo ya era cuadro de un partido legal, que además me movía en la legalidad, no tenía ni un solo pie fuera de ella. Déjame decirte que una vez en el año 82, 83, fuimos a hacer una gestión, yo encabezaba un grupo de militantes del partido, de cuadros, pues, que fue a hacer una gestión relacionada con Juchitán, a gobernación. Okay. Y entonces hablamos, nos recibe Gutiérrez Barrios, que era subsecretario de Gobernación en ese tiempo. ¿Y sabes cómo me recibió? Compañero Irales, qué gusto tenerlo con nosotros. No sabe cuánto trabajo nos dio para que lo soltaran los ricos de Monterrey. Y yo, pues muchas gracias. ¿De veras? Bueno. Y otro que era subsecretario de Gobernación en ese tiempo y que me recibió todavía más cálido era Rodolfo González Guevara. ¿De veras? No, ese no me dijo compañero, me dijo camarada. Camarada Irales, y me dio un abrazote. Y yo a él sí le creí más, fíjate, porque él era un hombre de izquierda dentro del PRI. Bueno. Ok, entonces volvamos al momento en el que se funda el PRD. ¿Y tú por qué decides ya no ser parte de eso? Si era, naturalmente debías haber seguido por ahí. Sí, pero no me gustaba la actitud de Cárdenas, su autoritarismo, su fijación con el nacionalismo revolucionario, y tampoco me gustaba toda la corte que estaba alrededor de él, que eran en su mayor parte o expriistas o marxistas de otros pequeños grupos, ¿no?
de Punto Crítico, de los maoístas, de estos, de los otros, y los que veníamos de la corriente comunista, por así decirlo, éramos los más excluidos, ¿no? Los más apestados, como que Cárdenas no se sentía ¿Por muy... radicales sería? No, más bien por el rollo de la vertiente, pues. A ver, pero... O sea, porque comunismo afecta y atenta y despierta muchas suspicacias en aquel tiempo, ¿no? Claro. Entonces, Cárdenas como que nos marginaba, ¿no? Y se rodeaba de izquierdistas, pero no comunistas, sino de Punto Crítico, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, la presidenta venía de ese grupo, de una de las vertientes de Punto Crítico, la que dirigía Salvador Martínez de la Roca, el Pino. Claro, el Pino. Entonces, ellos eran los que dirigían el nuevo PRD, incluido Muñoz Ledo, incluidos esto, incluidos los otros, y yo dije, no quiero saber nada con esto, y me separé, me alejé. Nunca los critiqué, nunca escribí contra ellos, simplemente me hice a un lado, ¿no? Y años después, 2 o 3 años después, en el 91, me invitaron a participar en Solidaridad. ¿Quiénes me invitaron? Compañeros que habían sido de la izquierda también. Y yo al principio dije... ¿Qué era Solidaridad? Pues el Programa Nacional de Solidaridad de Salinas. Yo me quedé con Solidaridad polaca. Valesa, oye, ya te impresionaste. Yo que tenía que hacer. No, es lo mismo que dije, ¿cómo saltaste a Polonia? No, yo no tengo al programa Solidaridad, que hoy lo que hoy es Bienestar para Todo, antes era Solidaridad para Todo con Carlos Salinas de Gortari. Sí, y ahí trabajé un tiempo, estuve en el Instituto Nacional de Solidaridad con Marco Bernal y con otros cuates, y posteriormente ahí es donde entra Carpizo. O sea, Tere Jardí, que era muy cercana a Carpizo y llegó a ser delegada de la PGR en Chihuahua, le dice a Carpizo, oye, necesitamos gente como Irales para que... Yo ya conocía a Carpizo, pero yo hubiera querido que Carpizo me invitara a la CNDH, pero nunca me invitó. Ah, ¿no? No, espérate. Pero entonces cuando se fue a la PGR, Tere Jardí le dice que se necesita gente como yo. Entonces Carpizo me manda a llamar y me dice, oye, ¿cómo estás? Que bla, 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 y que ¿cuánto ganas en Solidaridad? Y ganaba una madre yo, ¿no? Y me dice, aquí te voy a pagar el doble, vente a trabajar conmigo a la PGR en tal dirección, la Dirección de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Ahora, no deja de ser un giro de la historia que después de todo lo que nos has platicado, termines trabajando en la PGR. Sí, pero ¿no? el punto no es la PGR ahí, el punto es Carpizo. Bueno, pero igual es la Procuraduría General de la República, sí, igual son... Sí, pero no es igual, porque supuestamente, y desde nuestro punto de vista, el hecho de que Carpizo fuera el titular, cambiaba todo. ¿Y cambió? Pues porque... a ver, déjame decirte. A ver. No alcancé a darme cuenta, porque un mes después el EZLN se levanta en armas. Claro. Salinas dice, hay que cambiar todo lo que no funcionó. Corre al exgobernador de Chiapas, a González, ¿qué? Era... González Blanco, algo así. Nombra a Carpizo secretario de Gobernación y yo me voy con Carpizo a Gobernación en todo el año del 64. ¿Y qué haces tú en Gobernación? Soy asesor de Carpizo. Asesor de... Sí. Lo cual también es un giro de la historia. También, porque ahora estás, la vida es así, ¿no? Los mismos que te persiguieron, que te encarcelaron, los mismos que me persiguieron. Bueno, las mismas instituciones. Sí. Instituciones sí, porque en Gobernación no había nadie que me hubiera perseguido. En la PGR, sí. En la PGR, sí. Sí, en la bueno, pero la Dirección General de Seguridad era de Gobernación, ¿no? Sí, la Dirección Federal de Seguridad pertenecía a Gobernación. Y ahí no había en la Gobernación donde yo estuve. Ya no estaba, ya no había. Esa ya la habían. Sí, ya la habían quitado. Pero además Carpizo era un hombre demócrata, No, yo lo creo. Antes de que empezara esta entrevista, yo les platico, le platicaba a Gustavo que yo inicié mi vida profesional en la Comisión Nacional de Derechos Humanos presidida por Carpizo.
Y yo hubiera agradecido que Carpizo me invitara ahí, pero no me invitó ahí, sino que me invitó cuando apretó la cosa. Y casualmente yo tenía un mes o un mes y medio en la PGR cuando nos fuimos a Gobernación, entonces no tuve tiempo de ver si sí o si no, si también cómo. en su momento, Gustavo, fue muy criticado que, pues hombre, este personaje que venía de la lucha, que venía de un movimiento guerrillero, que aunque ya había entendido, asesorar al gobierno en el diálogo contra los nuevos guerrilleros, ¿no? Que eran el EZLN. Bueno, el diálogo con los nuevos guerrilleros no solo era contra, era con. Sí, bueno, claro. O sea, sí, no, era no hay contra diálogo, y era claro, con, ¿no? Claro. O sea, si no hubiera ningún diálogo y no hubiera nada que discutir, pues ¿para qué había diálogo? Sí, claro. No, por supuesto, pero además tienes razón. Pero hubo una crítica, ¿no? No, me llovieron chingadazos. Sí. Marco Rascón dijo que yo era que yo y Heracles Cepeda éramos nuestros traidores. Ándale, pues. Otro cabrón que me tiró pero durísimo era Luis Hernández Navarro de La Jornada. Sí. Y así por el estilo, ¿no? Me acuerdo que en una manifestación del 2 de octubre, no recuerdo de qué año, una chava, yo iba desfilando ahí con unas amigas, una chava que no sé ni quién era, me empezó a decir, tú no tienes derecho a estar aquí. Y le dije, pues fíjate que tengo más derecho que tú. ¿Tú quién eres? Le dije. Y ya, se fue, ¿no? Pero... Bueno, es que siempre... claro que pesó, ¿no? Y claro que me afectó y claro que lo resentí, pero pues uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Claro. Ahora, pero además, déjame decirte una cosa. Yo fui invitado por Cedillo a la delegación del gobierno federal a Chiapas por mis artículos contra el EZLN. O sea que yo primero, antes de ser parte de la delegación, expresé claramente ¿Cuál era la crítica? ¿Cuál era tu crítica al movimiento zapatista? Pues que era un movimiento muy hipócrita. ¿Por qué era muy hipócrita? Porque decía que todo lo hacía por los indios cuando nosotros sabíamos que los orígenes del movimiento estaban en Monterrey, exactamente igual que cuando surgimos nosotros. Ellos fueron fundados por las Fuerzas de Liberación Nacional de los hermanos Sáenz, de los hermanos, ¿cómo se llamaban estos? El hermano Pedro que le decían. Todos ellos nos conocíamos, pues. Lo que pasa es que en un transcurso, en una etapa que duró muchos años, una parte de ellos se asentaron en Chiapas y dieron origen al EZLN, cambiándose la cachucha. Ya no eran Fuerzas de Liberación Nacional, ahora era EZLN. Pero su visión, ahora revestida de indigenismo, seguía siendo la misma, ¿no? O sea, seguía siendo la misma, pero ya no como guerrilla, sino como un ejército, ¿no? Claro. Un ejército indígena que se planteaba derrocar al gobierno y derrotar al ejército federal. Hoy 2025, ¿cómo ves al movimiento zapatista? Estancado totalmente. No logró salir de las autonomías que yo llamé autonomías de ¿cómo se llama? De empalizadas, pues, de autonomías cerradas, ¿no? Sí, claro. No eran autonomías abiertas. Se refugiaron en las autonomías y ahí se quedaron. Nos quedan pocos minutos, Gustavo, pero ahora quiero viajar al presente. Ya nos has platicado tu historia, entendemos muy bien el personaje con el que tengo el privilegio de hablar hoy. Pero a ver, vámonos a esa lucha del PRD, de ese PRD de Cárdenas, del que tú decides separarte y verlo a distancia. En ese momento la sociedad mexicana, quizá como nunca, empieza a abrazar la idea de que un gobierno de izquierda sería factible y una buena idea para avanzar. La historia la conocemos, no llega Cárdenas, en el 88 yo creo que le roban la elección, no sé si tú tienes esa misma percepción.
Yo creo que hubo mucha suciedad en esa elección y además yo estuve apoyando ¿Tú apoyas a Cárdenas? Sí, por o sea, supuesto. No eres militante del PRD, pero estás en... No, pero todavía el PMS, Cárdenas era candidato del PMS. Claro, tienes razón. Entonces yo como miembro del PMS, de la dirección del PMS, estoy apoyando tanto la elección como la protesta en contra del fraude. Correcto. Yo cuando decido no entrar es un año después. Cuando se funda el PRD, tienes sí. razón. Porque aquí estamos en tiempos del Frente Democrático Nacional. Exacto, yo fui parte de todo eso, escribí a favor de Cárdenas, saqué artículos en La Jornada y en otros lados, ¿no? Después de que pasa el 88, viene la segunda elección de Cárdenas, termina en el gobierno capitalino. Tú ya ahí estás en otras cosas. Sí. Pero una gran parte de la sociedad mexicana comulga con la idea de un gobierno de izquierda. Sí, de acuerdo. Pasarían muchas cosas. Pasaría la elección de Felipe Calderón y el haya sido como haya sido. Bueno, ¿no? antes de Fox. Bueno, sí. Viene, bueno, ese es espérame, sí. Estoy saltando el eslabón perdido, pues ¿no? Sí, el cambio. A ver, y rápidamente cuéntanos, bueno, viene el 2000. Y este sistema enquilosado, dinosaurico, difícil de mover, pierde frente a Vicente Fox. Sí. Y se abre un panorama de democracia y decimos, bueno, el Estado único se acabó. Ahora sí podemos hablar de otro tipo de luchas. Bueno, ya con Zedillo era bastante... Ya con Zedillo se había así, sin duda. Que es la consecuencia de que suceda esto en el 2000. Porque además de cómo llegó Zedillo, acuérdate, llegó... Claro, con justamente de eso hablo en mi libro. Es que cómo tiene un montón de libros. Pero a ver, ¿qué esperanza, qué sentimiento te genera el que en el 2000 el cambio democrático se da hacia la derecha del PAN y no hacia los proyectos de izquierda, que habían venido empujando con Cárdenas muy fuerte? ¿Qué dice eso? Yo en el 2000 apoyé a la Bastida, no apoyé a Cárdenas, no me convencí. No, pues sí te equivocaste mucho ahí. Totalmente. Porque, ahí tengo que decírtelo, como que ahí no hay cómo ayudarte. No, bueno, pero fue una decisión también asumida responsablemente, o sea, yo lo apoyé y no me arrepiento de haberlo apoyado. Jamás he dicho, mejor hubiera apoyado a Cárdenas o mejor hubiera apoyado a Fox. Por supuesto que no. Yo ya estaba muy enfrentado con el PRD en cuanto a cómo ubicar la política pertinente para la etapa que se estaba viviendo. Yo estaba totalmente en contra de la cerrazón de Cárdenas, por ejemplo, claro, de no negociar nada, de todo darle para atrás, y en cambio yo apoyé a Porfirio cuando trató de abrir un poco al PRD, ¿no? Que se dio un agarrón terrible con Cárdenas, ¿no? Pero cuando llegamos al 2000, pues yo ya no tenía nada que ver con el PRD y en cambio estaba más cerca de gente como Adolfo Uribe, que venía también de la izquierda y que era de los coordinadores de la Bastida, y él me jaló a la campaña. Por supuesto que me equivoqué, pero pues... Bueno, porque así porque era de las opciones que había, ¿no? Nunca iba a apoyar yo a Fox. Ok. Y difícilmente iba a apoyar a Cárdenas. Por esta historia. Por esta historia, ¿no? Ahora, la Bastida me gustaba, me gustaban sus planteamientos, pues. Ahora lo veo todo resentido. Anda diciendo que Zedillo lo traicionó. Nos quedan unos minutos, Gustavo, pero no quiero terminar sin concluir por donde empezamos esta plática. Después de conocer tu historia, después de conocer esta historia que ha venido acompañando como nadie en este país la historia política contemporánea de México. Hoy estamos en lo que nos dicen que es el segundo piso de la cuarta T. Quién sabe qué sea eso, yo no termino por descifrarlo. Pero nos dicen también que estamos viviendo un gobierno de izquierda. Y yo voy a volver a mi pregunta inicial, Gustavo, después de haber platicado durante una hora contigo, que se me hace poco, pero ojalá tengamos oportunidad de volverlo a hacer. Tú, que sí sabes lo que es luchar por un gobierno de izquierda, dime por favor si esta es la izquierda
por la que tanto se luchó y por la que incluso legítimamente millones de mexicanos votaron diciendo necesitamos un cambio. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Cómo lo leemos? Mira, yo creo que sí es un gobierno de izquierda, pero no de la izquierda que nosotros soñamos, por así decirlo, ¿no? O sea, no es una izquierda democrática, no es una izquierda que realmente vaya al fondo de los problemas estructurales del país. Es un gobierno que trata con mucha ligereza cuestiones tan importantes, por no decir con desprecio, cuestiones tan importantes como la salud, Claro. cuestiones tan importantes como la educación, cuestiones tan importantes como Los derechos humanos. los derechos humanos, cuestiones tan importantes como los desaparecidos, Sí. cuestiones tan importantes como la seguridad. Y aquí déjame decirte que yo observo un cambio en relación a López Obrador para mejorar, porque queriendo o no, la presidenta se ha tenido que poner a trabajar sobre las cuestiones de seguridad. Sí, sí, Y sí. el solo hecho de que haya nombrado a García Harfuch en esa posición, está dando una señal de que no va a ser abrazos y no balazos. No, eso está clarísimo, ¿no? Porque lo otro era una locura. Era una locura. Pues. Le queda ya, por último, horas, ya está desesperada mi productora que cortemos, pero ¿tiene México que seguir buscando un proyecto de izquierda? Yo creo que sí. ¿Y quiénes son quienes nos pueden ayudar en esto? Porque los liderazgos de izquierda están, pues hoy, vestidos de Hugo Boss en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, mira, yo creo que... Ay, por cierto, la presidenta acaba de decir que está en contra de la ostentación. Que ya le paren a las camionetas y a los Vamos a ver qué restaurantes, tanto ¿no? caso le hacen. No, Ojalá y le hagan caso, aunque sea para fingir, ¿no? De una vez digo que Sí. en ningún caso le van a hacer, Gustavo. Bueno, pero el caso es que... ¿Cuál era la pregunta? ¿Quiénes son los líderes que nos pueden hoy? ¿Dónde están los liderazgos? ¿Dónde debemos buscar liderazgos de izquierda? Te digo la verdad, no los veo. Pero yo creo que con toda esa masa crítica que se ha reunido por fuera y en contra de la 4T, pero desde la izquierda, Sí. se puede hacer algo. No estoy seguro de exactamente con quiénes ni cuánto va a tomar, pero yo creo que ese es el camino. O sea, sí, no una izquierda autoritaria, no una izquierda populista, no una izquierda descuidada, pero sí a una izquierda democrática, una izquierda con sensibilidad social y que cuide los derechos humanos, y que ese podría ser el camino para una alternativa, no para mañana. No, sin duda que no. Pues sí, pero tiene que ser ese el camino y además ese es un esfuerzo que yo estoy apoyando, ¿no? Pues esperemos que sea. Gustavo, agradezco mucho estos minutos, los he disfrutado mucho. Gracias. Igualmente, Muchas gracias. Termina así mi encuentro con un hombre que al hablar hace un recuento no solo de sus días y sus luchas, sino también de un capítulo de nuestro país que todavía no está escrito del todo. Deja atrás un mundo de ideales y me pregunto, ¿cuáles de ellos siguen vigentes? Por eso estoy seguro que la vida me tiene preparados otros encuentros.